Y hay una de 6 Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan, muchachos? Sí, profe. Sí, ok. Bueno, vamos a recordar un poco lo que habíamos visto de lo del gas ideal de Bose, ¿no? Que es la nota número 7, las notas 7. Bueno, vamos a recordar que el factor de degeneración tiene que ser menor que 1, mucho menor que 1 que sea cuántico. Y en el régimen clásico, este factor es mucho menor que 1. Esto tiene que ver con la temperatura, que cuando T se hace muy grande, pues esto se hace cada vez más pequeño. Y viceversa, cuando T se hace 0, no es que salga de aquí, sino sale de una expresión que tiene que ver con la condición de la exponencial. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en su momento cuando... Bueno, entonces simplemente el régimen clásico y cuántico ya está, y el caso de los números de ocupación promedio, en el caso de Bose-Einstein, pues ya sabemos que tiene esta expresión, que debido a que esto se debe de cumplir si la z por e a la menos beta i es menor que 1. De la serie geométrica uno puede ver que es convergente si este factor es menor que 1. Y si queremos ver, por ejemplo, yo puedo pasar la energía, la exponencial al lado derecho, y la z es e a la beta mu. Tomamos logaritmos, nos queda que la energía es más grande que la mu. O sea que la energía del estado base inclusive es mayor que la mu. Si la energía del estado base es 0, el potencial químico, el máximo valor que puede alcanzar es mu igual a 0. Eso es un punto importante cuando uno dice, mu es igual a 0 y nunca puede ser mayor que 0. O es 0 o menor que 0. Entonces, por eso es que está en este intervalo de valores para el potencial químico, en el caso de la estadística de Bose-Einstein. Entonces, esas condiciones ya lo hemos repetido varias veces. Aquí lo importante es la otra propiedad singular del número promedio de ocupación, es la ocupación del estado base a bajas temperaturas, ¿no? Entonces ya vimos que en el estado base la energía la ponemos como energía 0. Y ahorita vamos a ver por qué es la energía del estado base 0. La temperatura, en el caso que T tiende a 0, digamos, ¿no? En el estado base, ¿qué propiedades vamos a obtener? Aquí el número de ocupación promedio en el estado base con E igual a 0 tiene esta expresión. Cuando mu tiende a infinito, pues esto se hace y beta, cuando mu, perdón, tiende a 0, pues esto es prácticamente 0, 1, e a la 0 es 1, y entonces n promedio es 1 entre 0 es infinito. Se podría pensar que la población del estado base sería tal que n0 es el número total de las partículas en estas condiciones, ¿no? Cuando tenemos mu igual a 0, y que bueno, eso nos ayuda a entrar en una contradicción si no queremos tomar en cuenta este término. Nos va a meter en una contradicción si nada más estoy pensando en mu igual a 0 y no digo nada con respecto a la temperatura, pero de momento, con esa condición, sé que el número de ocupación promedio pues es muy grande.
sería tal que podría ser el número total de partículas en el estado base, ¿no? Dice, ¿qué otra información podemos obtener de este efecto con spin igual a 0, porque son bosones? Vamos a pensar que no hay spin en el problema de las partículas indistinguibles de bosones. Tenemos esta expresión como igual a 0, ya lo vimos, podemos calcular e introducir la función z de Riemann. Y vemos que esta ecuación, la raíz de x que sale de n, solamente podemos pensar que si n es igual a 1/2, con este raíz que está aquí, pues es precisamente la función z de Riemann dada por 2.612. Y la gamma de 3/2 pues es raíz de pi sobre 2. Todos los valores que podemos tener en nuestra ecuación para la n, con la función z de Riemann con n igual a 1/2, porque aquí tenemos raíz de x, pues uno pensaría que tenemos una n que vamos a llamarle n máxima porque, bueno, pues simplemente podemos ponerle una n, ¿no? Y vamos a ver por qué es n máxima. Porque para t igual a 0, fíjense bien, ¿no? Aunque no hemos dicho nada con respecto a la temperatura, pero estamos hablando de un enfriamiento del gas t igual a 0, pues prácticamente el número total, el número máximo de partículas, pues es 0. Y eso no es cierto, ¿no? O sea, aunque no hemos considerado, pero aquí se ve que la n es proporcional a t y entonces esto nos está llevando a esa contradicción. Para mu igual a 0 ya sabemos que existe una temperatura y es la temperatura crítica, ¿no? Entonces la n en total, que es la suma de los promedios de números de ocupación, pues hay que tomar en cuenta el número de ocupación promedio del estado base, que es este, más esto, y esto ya sabemos sustituirlo por la integral, tomando en cuenta la densidad de estados de energía. N es igual a 1 entre, bueno, ese factor que ya pusimos hace rato, con E igual a 0, ¿no? Entonces tenemos esto. Dice que puede haber temperaturas para las cuales la ecuación, este término, ¿sí?, que está del segundo término de la ecuación 1 romano, sea correcta y el primer término sea despreciable, que domine a temperaturas para las cuales este domine a este y viceversa, ¿no? Que este domine a este. Bueno, entonces dice, podemos determinar los dos casos. Y eso es lo que ahorita aquí les voy a mostrar, lo que también es lo mismo que de lo del libro, ¿no? Podemos decir los dos casos. Para mu igual a 0, genera una temperatura crítica a partir de aquí, porque esto salió de la mu igual a 0. Recuerden que para mu igual a 0 tenemos aquí el número de partículas y entonces aquí nada más pusimos una especie de t igual a 0 para obtener el número máximo. Pero eso es un criterio nada más, ¿no? Pero la n está aquí, esa es una n. Entonces, para mu igual a 0, tenemos esa n de aquí. Dividimos entre el volumen, tenemos la n minúscula, que es la densidad numérica de partículas, densidad por unidad de volumen. Número de partículas por unidad de volumen, aquí está la función z de Riemann, y este es el factor que yo trabajo con ellos para despejar la t. Y al despejar la t, me da una expresión que es todo en términos de cantidades constantes. Aquí ya al lado derecho ya no depende de la temperatura, depende del n, es el número de partículas por unidad de volumen. Entonces, a ese se lo conoce como la temperatura crítica. La mu igual a 0 define una temperatura crítica. ¿Ok? Y entonces uno se pregunta, para valores menores que la temperatura crítica, el primer término de la ecuación 1 es importante y dominante. ¿Por qué? Porque vamos a llegar cada vez más temperaturas pequeñas, temperaturas, y cuando t tiende a 0, pues lo que tenemos que
ver es que todas ya vimos un análisis cualitativo que la beta es infinita y no importa el valor de la mu, ¿no? La mu, aquí la mu no es cero porque estamos abajo de la temperatura crítica. Cuando estemos hablando de la temperatura crítica, estamos hablando de mu igual a cero. Pero para T distinto de temperatura crítica, la mu ya no es cero. Ya son distintos valores. Recuerden, ya es menor que cero, ¿no? Y entonces en la estadística de Bose-Einstein, con las propiedades que teníamos, uno entre la exponencial de beta menos EI menos mu, entonces la mu es positiva, menos mu es positiva, y la beta, si tenemos el estado base, cero, pues ya vimos que todo eso tiende a, el número de partículas es dominante, y entonces, precisamente el término de la ecuación 1 romano es dominante, que es lo que ya nosotros sabemos, ¿no? Y el otro, para T mayor que la temperatura crítica, la importancia de dicho término va disminuyendo. ¿Por qué? Porque ahora ya estamos más allá de la temperatura crítica, ¿no? Va disminuyendo la importancia del número de partículas en el estado base, por decirlo así, ¿no? Y entonces, hasta alcanzar valores para los cuales se obtiene el límite clásico, ¿no? Y entonces, evidentemente, cuando T más grande que la temperatura crítica, vamos más grandes y grandes temperaturas, pues es el límite clásico, ¿no? Pero esos serían los límites para T menor que T crítica y T mayor que T crítica. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tomar en cuenta el número la N mayúscula es el número promedio de ocupación del estado base, que es el primer término de 1, porque ahí la energía es 0, ¿no? Entonces, más el siguiente término, con alfa distinto de 0, evidentemente. Y entonces, aquí vamos a introducir la temperatura crítica aquí, o sea, escribir esta ecuación en términos de la temperatura crítica. Y la única forma de hacerlo, pues, es tomando la definición de la temperatura crítica y de ahí despejar este factor, ¿no? Y pues, ¿y por qué ese factor? Porque este es el que lo tenemos por aquí, ¿de acuerdo? Aquí está la beta, aquí está la 2m pi, volumen, etcétera, ¿no? Aquí está la n minúscula, aquí está la n minúscula, b entre n es 1 entre n minúscula, ¿no? Todo eso lo podemos arreglar de tal manera que podamos nosotros introducir este factor de la temperatura, estos factores que están aquí, ¿ok? ¿Y qué tenemos? Pues tenemos esta expresión. Primero, la beta es 1 entre k de Boltzmann T, la metemos allí, ¿no? Metemos allí y trabajamos esta ecuación. Y la seguimos trabajando, pero después recordamos que la temperatura y la temperatura crítica están aquí. ¿Ok? La temperatura, esta temperatura, si yo lo saco de aquí como a la 3 medios, lo saco, yo puedo ver que todo lo demás que está aquí tiene que ver con la temperatura crítica, ¿ok? Y a eso es lo que yo puedo trabajar aquí, ¿ok? Eso no es complicado porque la beta es 1 entre k de Boltzmann T. Ahí está, lo meto aquí junto con esto, aparece aquí, ¿no? Este es 2m entre beta, 2m entre beta a la 3 medios. Pero beta es 1 entre kt, entonces queda 2m k de Boltzmann T. ¿De dónde sale el 2pi? Ah, bueno, pues porque pi que tenemos aquí, yo como aquí no tengo raíz de pi, aquí esta raíz de pi,
multiplico por raíz de pi, divido entre raíz de pi, entonces me queda tengo raíz de pi abajo, pero raíz de pi por pi es pi a la 3 medios. Y ahí está, ¿no? Entonces tengo el 2, el h cúbica, el raíz de pi, ¿sí? El volumen ya lo pasé dividiendo aquí, ya me queda justo lo que yo tengo aquí, porque este factor está aquí, el 2 pi mk de Boltzmann, que es la temperatura crítica, con la h cuadrada, aquí está, ¿no? Aquí está la temperatura crítica, aquí no hay t, está la n, 2 pi, la psi de un medio, la función z de un medio de Riemann, está todo esto, ¿no? Entonces, si yo elevo aquí a la 2 tercios, tengo estas cantidades de alguna manera. Ok, entonces, o temperatura crítica a la 3 medios, se cancela y esto queda a la 3 medios. Entonces, todos son juegos algebraicos que les estoy indicando cómo obtener. Entonces, sale esto, temperatura crítica a la 3 medios, es todo esto a la 3 medios, y eso es lo que yo tengo, y es lo que yo tengo aquí. H cuadrada H cúbica, lo puedo trabajar como h cuadrada a la 3 medios. Esta h cúbica es lo mismo que h cuadrada a la 3 medios. Por eso, todo este factor lo puedo escribir como esto. Y entonces, saco la temperatura a la 3 medios de aquí y me queda este factor, este que está aquí. Falta la n entre... Bueno, eso, como no tengo la función z de Riemann, multiplico y divido por la función z de Riemann. Aquí lo multipliqué y lo dividí, pero a la hora de meterlo aquí, ¿sí? El que está multiplicado y dividido, me queda esto. Esta es la función que lo dividí, entonces todo lo demás queda como temperatura crítica a la 3 medios y eso es lo que me queda aquí. Y entonces el resto pues es la integral de x a la 1 medio e a la alfa más x, donde x ya vimos que era beta por la energía, ¿no? Por ahí lo definí, ¿o no? Beta, ¿ok? La x es beta por e, de alguna manera, ¿no? Y alfa es beta por mu. Entonces, bueno, ahí está. Ahí está. Y finalmente, pues podemos despejar esta expresión, ¿no? Esta expresión. Recuerden que estamos para t. Queremos ver el asunto con t menores que t crítica, ¿no? Estamos en el caso del primer. Entonces, el gas de Bose fuertemente degenerado que corresponde cuando T es mucho menor que la temperatura crítica y mu sea 0, nos va a llevar aquí cuando tengamos mu igual a 0, entonces E a la alfa es 1 y nos va a llevar a esta expresión, ¿de acuerdo? A 1 entre esta cantidad y esto es la función z de Riemann y de ahí despejamos esta n0 entre n promedio y nos queda esto. Si t es igual a 0, el número total de partículas, todas las partículas ocupan el estado base. ¿Ok? Cuando t es igual a 0, es esto. Cerca del 0 absoluto, cuando no es 0, pero es distinto de 0, entonces todavía esta cantidad sigue siendo grande, ¿no? Porque pues t es muy pequeñito todavía. Y las partículas restantes están distribuidas en los estados de baja energía, ¿no? Todavía si el estado base es los que están arribita empiezan a poblarse, ¿no?
pero mayoritariamente están todavía muchos en el estado base. Y entonces todo esto nos lleva a pensar que T igual a T crítica, pues si yo hago esta, pues es el cociente de N0 entre N, que es el que hago aquí la gráfica. N0 entre N va a ser 1 cuando T es igual a TC, ¿no? Y cuando T es menor, cuando T, aquí es aquí, ¿no? Y entonces cuando T es menor que T crítica, pues comienza la condensación, ¿ok? T menor que la T crítica, comienza el condensado. T menor, mucho menor que la T crítica, comienza el condensado, ¿sí? Y aquí está la gráfica que de alguna manera se muestra aquí. Empieza desde 1, cuando prácticamente T es igual a 0, empieza en N0 entre N igual a 1, y conforme vamos hasta llegar a la temperatura crítica, ¿sí? Todavía, pero abajo de la temperatura crítica tenemos la región del condensado. Hasta que alcancemos la temperatura crítica, ¿ok? Aquí es, ¿no? Aquí es la máxima población y aquí ya no tenemos ningún número de partículas en el estado base. Eso es lo que significa esto, ¿ok? Y empezamos a poblar los demás niveles de energía, ¿sí? Y la temperatura comienza a crecer, ¿sí? T es mucho mayor que TC, también N0 es igual a 0. Aquí, fíjense bien que N0 no puede ser, si esto es mucho más grande, esto es muy positivo, entonces esto es muy negativo. Entonces no puede ser, ¿no? Entonces la única razón es que N0 siga siendo 0, que es, digamos, la parte, toda esta región de fluido normal. O sea que N0 sigue siendo, promedio sigue siendo, ahora es menor que todas las partículas que comienzan a poblar los distintos niveles de energía, que es el fluido normal, ¿no? Y este es el fluido condensado. Esa es la interpretación, de alguna manera, con el caso de mu igual a 0, ¿ok? Cuando estamos aquí, que estamos en el caso mu igual a 0, pero tenemos para mayor que T y menor que TC. Caso de, ¿no? También el comportamiento es de aquí para acá, es el condensado, todo por aquí, de aquí para allá, pues ya es, toda esta región ya es fluido normal y podemos tener un T mayor que TC, mucho mayor que ya llegamos al régimen clásico. Ese es el típico, las características del condensado. ¿Sí? Bueno, la siguiente nota nos dice lo siguiente. El resto de las funciones termodinámicas, nada más que déjenme también compartir. Primero esto, voy a... ¿Sí ven estas notas del libro? ¿Sí la ven? Sí. ¿O no? Sí, sí se ve. Sí se ve, ok. Aquí todo lo que les he explicado, si ustedes se van al libro, está todo lo que les he estado mostrando, ¿ok? Aquí se muestra, se menciona que cuando la energía del estado base es 0, tenemos esto, y se llega a la contradicción de que n máxima pues no puede ser, porque ahí es la población pues es máxima, no puede ser 0. Entonces en ese caso pues simplemente se debe tomar en cuenta que en la 272 nos hace falta el término del estado base. La suma de todo esto nos debe llevar al primer término del estado base y todo lo demás ya es distinto del estado base, ¿no? Fíjense bien, para E
igual a cero, la densidad de energía es cero, ya no se comete ningún error porque, bueno, ya eso se puede ver más adelante, ¿no? Pero bueno, aquí, con esos comentarios, la parte matemática, tenemos esta n, este término adición, el primer del estado base y el resto. Y entonces aquí está. Y entonces, igual, es la ecuación correcta para determinar el potencial químico. Pero no hay que olvidar que habrá temperaturas para las cuales el primer término sea despreciable, ajá, y la ecuación CT2 sea correcta. O sea, esta, ¿no? O sea, solamente sin tomar en cuenta el término del estado base. Ya vimos bajo qué condiciones, y entonces para temperaturas mayores que la temperatura crítica, entonces el término que es válido es este. Para temperaturas menores, que ya saben que consideramos esa curva que está aquí, ¿no? Es esta que podemos analizar aquí, toda esta parte, y luego para temperaturas mayores que temperatura crítica. Esa es la curva que nos muestra estas propiedades que yo les acabo de mencionar. Aquí está el criterio que podemos emplear para discernir entre ambos casos. Se sugiere de inmediato. La ecuación 7.4 establece que para mu igual a 0, la temperatura tiene un valor determinado. Para mu igual a 0, la ecuación 7.4 sugiere que puede haber un valor, bueno, creo que aquí se equivocó, mu igual a 0, más bien es porque de aquí lo obtuvimos, ¿no? La ecuación 7.2 más bien, ¿no? Porque es Acuérdense que a veces el libro, ¿sí? ¿Cómo obtuvimos la temperatura crítica? La obtuvimos de aquí, justamente, ¿no? De aquí, cuando cuando mu es igual a 0 y podemos partir de aquí de la ecuación. Esta que está aquí, ajá, nos dice que es nada más que es la 7.2, ¿no? Y esa es la que aquí ya hubo un error. Y además no se ve la ecuación 7.4. Bueno, ahí está, llamaremos la temperatura crítica, igual a la TC, en el caso de sistemas, bueno, en el caso de temperatura de fermiones, pero eso ya es el capítulo anterior, que luego vamos a ver. Solo depende de la densidad. Obviamente, para temperaturas, el primer término de la ecuación 7.5 es importante y de hecho el dominante cuando T tiende a 0. ¿Ven? Ahí está. Domina cuando T tiende a 0. A temperaturas mayores que la crítica, la importancia de dicho término va disminuyendo hasta alcanzar los valores para los cuales se obtiene el límite clásico. Entonces, lo que está haciendo, para introducir este término, la 7.7, pues ya le mostré. Aquí está bueno, no es con todo detalle, así con sumo detalle, pero ya les estoy comentando cómo obtenerlo, ¿no? Cómo se obtuvo. Aquí está, ¿no? Aquí está, ya les expliqué. El álgebra que está allí, ya este término que está aquí es este que está aquí. Automáticamente lo pone el libro porque pues supone que uno pues ya sabe álgebra y hacer todos partiendo de la ecuación, ¿no? De esta 7.6, evidentemente. Ahí está. Y entonces alfa es esto. Las ecuaciones, aunque es de hecho complicada en su aspecto, puede analizarse en varios casos extremos. El caso más simple es el llamado gas de Bose, fuertemente degenerado y que corresponde T menor que T crítica, que como ya vimos implica que mu es igual a 0. En este caso, de acuerdo con la ecuación 7.3, la ecuación 7.7 se reduce a, ¿no? La ecuación 7.3 es la de Z de Riemann, ¿no?
Y ya se llega a lo que ya vimos, y ahí están las interpretaciones del condensado. ¿Okay? Bueno, aquí nada más es lo que menciona que no cometemos ya ningún error si tomamos E igual a 0, la densidad de estados de energía debe ser 0. Lo menciona aquí. Es importante volver a insistir en que N0 representa solamente la ocupación del estado base, no la distribución de partículas en el estado de energía. Un poco distribución de número dice, representa el número de ocupación del estado base. ¿Cuántas partículas hay en el estado base? ¿Cuántas partículas en promedio? Pero no la distribución de partículas en el espacio de energía. O sea que uno podría pensar que estamos hablando de niveles de energía. Bueno, sí, pero eso de que en el espacio de energía. Quizá lo que quiere decir es que si pudiéramos calcular la densidad de estados de energía, por ejemplo esta, ¿no? La integral de esta que está dado por esto, donde n de epsilon de epsilon, pues ya sabemos, ¿no? La densidad numérica de energía, número de puntos que ocupan abajo del nivel de energía, etcétera, ¿no? Estados de energía. ¿Se acuerdan la ND, que era el número de puntitos, ¿no? Del octante. Ahí está. O bien en el espacio momental, pues se pasa de aquí a la definición de E igual a P cuadrado entre 2M, se pasa de aquí para acá, que es el análogo de la distribución clásica de Maxwell-Boltzmann. De la ecuación 7,9b se puede percibir con toda claridad que la densidad de estados con P igual a 0, con la presión igual a 0, nada tiene que ver con el número de partículas. ¿Por qué? Porque pues aquí no puede, fíjense bien, ahorita van a ver por qué con P igual a 0, la energía va a ser 0. Ok, pero eso no quiere decir que no hay partículas en el estado base, eso es lo que nos está diciendo aquí. Ok, no confundir esa N0 con la densidad de estados de energía, de las partículas en el espacio de energía. O sea, en esto, ¿no? Vemos que para P igual a 0, o sea, la presión sea igual a 0, digo, el momento lineal, P, todas están congeladas allí. El número de partículas, la densidad de estados de energía es 0, pero eso nada tiene que ver con el 0. Por otra parte, N de P de P es la probabilidad de encontrar una fracción de partículas entre P y P más de P. Esta es, digamos, la interpretación que tenemos aquí. En el espacio de momentos se entiende mejor no confundir número promedio de partículas en el estado base que esta probabilidad, digamos, ¿no? Porque esta nos lleva cuando P es igual a 0 es 0, entonces no hay partículas, no es la interpretación. Eso es lo que nos está diciendo, que este tipo de cosas se entienden, se pueden entender o interpretar de una u otra forma, ¿no? El resto de las funciones termodinámicas para el gas de Bose degenerado se puede obtener fácilmente de la ecuación 539D con alfa igual a 0, o sea, con la otra vez con mu igual a 0. El resto de las funciones termodinámicas, ¿no? Aquí estamos calculando la densidad de partícula, digo, la n promedio, la n en el estado base como función de la temperatura, y aquí, igual con la mu igual a 0, las otras funciones termodinámicas. Eso es muy importante, seguir la secuencia lógica de lo que menciona el libro, ¿no? Entonces, y así como este libro, digo, vuelvo a resistir, ahorita, en la actualidad ya hay muchísima información en internet, entonces, pero para no confundirnos tanto, pues seguimos una línea ya establecida y tratamos de
Y yo voy pasando de un lado a otro, segundo con el álgebra y todo ese tipo de cosas, o las interpretaciones que se le da al estado base, ¿no? Entonces, pues vamos a calcular la energía. La energía ya lo tienen ustedes expresado en términos de aquella expresión que necesitamos, la densidad de estados de energía en el octante de una esfera, etcétera, ¿no? Y todo esto ya lo sabemos, está aquí, están en sus notas, está en el libro más arriba, ¿no? Y con el spin sigma igual a 0, nos queda sigma, 2 sigma más 1, pues es 1, ¿no? Entonces, ahora dice usando 7,3, otra vez la función z de Riemann. Pero la energía no tiene la raíz, sino tiene x a la 3 medios. Por lo tanto, hay que meter la función z de Riemann de ¿por qué 5 medios? Pues porque aquí es para n igual a 3 medios, n más 1 va a ser 5 medios, ¿no? 3 medios más 1 son 5 medios, entonces aquí va a ser x a la 3 medios por e a la x y gamma de 5 medios. Y todas esas expresiones pues se ponen aquí. Z, la función z de Riemann de 5 medios, porque simple y sencillamente aquí tengo n más 1, n es 3 medios, aquí es 3 medios, aquí es 3 medios, pero la función z es 5 medios. Entonces, eso está aquí. 3 medios. La función gamma de 3 medios, de 5 medios, perdón, primero pone la energía esto. Ahora aquí U es la función z de 5 medios y la gamma de 5 medios, perdón, de 3 medios, creo que yo lo tengo. O sea, lo que estoy escribiendo aquí es solo la... Déjeme. Ok, un poquito. Ajá. La U lo convierto entonces, la función gamma de 3 medios tiene que ver con 3 medios por raíz de pi entre 2. Ajá. O algo parecido, ¿no? Porque todo lo demás lo dejo, se queda igual. 5 medios, esto es a la 3 medios, esto está igual. Entonces, ¿qué es lo que puse aquí? Pues puse este factor, el factor ¿no? Gamma de 3 medios por la z de 5 medios es igual a la integral de 0 de x a la 3 medios. O sea, la integral lo estoy multiplicando, todo esto multiplico por gamma de 3 medios por z de 5 medios es igual a la integral. Y esa se sustituye aquí. Se sustituye por esa expresión y me da esto. Y donde la z de 5 medios es 1.341. Bueno, ¿por qué el libro, por qué pongo esto así? Pues porque todo esto, la NK de Boltzmann T, a ver, dejen ver en el libro. O sea, volvemos a lo mismo. Vuelvo a meter la temperatura crítica usando la expresión que está aquí. Usando la definición de la temperatura crítica, volvemos a generar y queda este factor por ahí, ¿sí? Un factor que nos da este valor que sale de esa manera, ¿no? De ahí, sin ningún problema. Por eso aquí en el libro pone, primero este de 5 medios es 1.341, que es este que pongo aquí, aquí está. Y entonces
pues haciendo todo ese detalle algebraico aquí, resulta que la U se puede escribir como este factor nk veces t entre t y t crítica. ¿Ok? Eso quiere decir que por ahí, de alguna razón, el volumen se canceló. Este volumen. Y aquí queda la n mayúscula, no es la n minúscula. Se canceló la n y quedó esta expresión. Y se ve muy sugestiva porque la U en el régimen clásico es nk de Boltzmann-T, ¿no? Por eso es que de alguna manera debe de aparecer ese de forma natural. Ajá. Bueno, entonces tiene esta estructura que como es de esperarse implica que U es y P son 0 a T igual a 0. ¿Pero por qué P es igual a 0? Pues porque P es 2/3 o 3/2 de U para los gases Bose-Einstein y Fermi-Dirac. Ajá. P es 2/3 de U, ¿no? 2/3 de U. Y entonces, si T a la temperatura 0, pues U es igual a 0. Por lo tanto, P también tiene que ser 0. Pues ya lo vimos aquí, ¿no? Ya se analizó justo en la parte que yo les decía. Aquí, en la parte de 7, 9 o 7, 9A y B. Que si P vale 0, esto es 0. Y que, bueno, pues la energía también tiene que ser 0 en el estado base. Entonces, ahí está la respuesta, ¿no? La energía tiene que ser 0. Como se sigue de 540. Bueno, pues ese ya es de la expresión de P igual a 2/3 de U. De la ecuación 710, obtenemos también que CB es la derivada de U con respecto de T. Y eso, pues ahí se ve, ¿no? Muy sencillo. ¿Ok? Tenemos una derivada de un producto T y esto. La derivada de esto, pues nos da esta expresión. La derivada de este por la T nos queda esto, más la derivada de T a la 3/2 tal, entre T, volvemos a escribir esa expresión que está ahí. Son detalles algebraicos muy, muy sencillos, muy simples. ¿Ok? Entonces, bien. Dice que esto es consistente con el principio de Nernst, que es la tercera ley de la termodinámica, que cuando T tiende a 0, la capacidad calorífica de volumen es constante, también es 0. Entonces, además, la entropía también es 0 si T tiende a 0. ¿Ok? Entonces, bueno. El cálculo de las funciones termodinámicas para un gas de Bose, para T mayor que T crítica, es un poco más complicado. Aquí estamos en el caso en que estamos considerando mu igual a 0, ¿no? Y pues la región de condensado entre T y menores que T, ¿no? O si acaso T igual a T crítica, ¿no? Todo menor que la temperatura crítica nos debe de dar una de las razones, dos situaciones físicas, la energía, la presión, son 0, como si estuviéramos congelados. Aquí no hay que confundir la P con la momento lineal de hace rato, aquí es la presión, ¿ok? Estamos congelados, no hay. Y la energía es 0, y la capacidad calorífica, pues es 0. Entonces, esas son las propiedades para T menor que la temperatura crítica. Ahora vamos al revés. Para un gas de Bose es un poco más complicado. Las funciones que deseamos evaluar son que es a la 1 medio,
la energía por unidad de volumen, el número de partículas por unidad de volumen, energía por unidad de volumen es la U minúscula, y este es X a la 3 medios, como lo acabamos de constatar aquí en esta parte, ¿no? Dividimos entre U y tenemos esto. La energía libre de Helmholtz, que es esto, ¿ok? ¿De dónde sale esto? Pues sale de la entropía, ¿se acuerdan? Esto lo voy a, para no, página 157. Eso nada más para recordarlo. Ya. Aquí está la 539C, ¿no? Ahí están. ¿Por qué puse la energía ahí en la ecuación? Porque están relacionados. La PB o la P es igual a 2/3 de U minúsculas y dividido entre la. Entonces aquí tengo PB, 2/3 de U, ¿no? Etcétera. Esto paso dividiendo el volumen para acá. PB igual a 2/3 de U y paso dividiendo el volumen y luego paso dividiendo 3 medios, paso el 3 medios para acá. Y bueno, eso ya lo analizamos, todo detalle, la vez pasada, bueno, las clases anteriores. Y la energía libre de Helmholtz, pues simplemente sale de manera natural. Ahí está, ¿no? Entonces, tenemos esta expresión y la energía libre sale de la entropía que tenemos allí y nos queda esta expresión sin ningún. Déjame ver yo cómo lo tengo. Ajá, lo tengo igual, sin ningún problema. Ok. Aquí en el libro define una función, dice, para las cuales alfa mayor que 0, o menos alfa mayor que 0. Definamos una función que podría confundirse con la f, que tiene que ver de esta forma que es de 0 a infinito de x a la n, por esto. O sea, ¿por qué? Porque aquí tenemos x en un medio, x 3 medios, o x 5 medios, ¿no? Depende de lo que aparezca en las ecuaciones, pero aquí le llama f de n alfa, x a la n, donde n es un medio o 3 medios. ¿Ok? Y yo lo tengo como g de alfa. Y entonces, lo que está haciendo el libro es poner esta suma. Digo, esta exponencial. Esta exponencial es lo mismo como si yo multiplicara y dividiera por e a la x. Déjenme hacerlo más grande porque se me hace que no. Bueno, aquí. Ok. Aquí multiplica por esta exponencial y divide por esta exponencial. Por eso cuando multiplicas la exponencial de menos x más alfa aquí abajo, se hace 1 y me queda menos e a la x a la menos x más alfa. O sea, es lo mismo de lo que multipliqué. Lo dividí, pero al dividirlo abajo, queda como 1 menos e a la. Y ahora hago e a la menos x más alfa. Y esta es la suma geométrica de una cantidad que viene de una suma. Eso, evidentemente, ¿no? 1 menos q a la n va a ser, 1 menos q a la s va a ser la suma desde s igual a 0 de q a la s. ¿Ok? Esa es la suma
la suma, la geométrica, ¿no? Entonces pongo esto y esto es así. Pongo desde S igual a 0 de esta expresión porque esto viene de una suma, el 1 menos. Y entonces queda esto. Y G de N alfa, para mí, para el libro es o sea, ha tomado la propiedad de que E a la menos X más alfa tiene que ser menor que 1 para que se pueda cumplir la serie geométrica. Sustituyendo en 713, es en esta, en la F o en la G, nada más. Se tiene que la F es esta integral, pero esa integral se transformó en esto, y entonces tengo simplemente E a la SA alfa, porque es E a la menos S por menos alfa es más E a la alfa por S. Y la suma de la integral de X a la N E a la S alfa, perdón, SX que viene de aquí, menos, a ver aquí, menos X menos A. Menos X menos alfa. Ajá. Este es lo mismo que este. Factorizando. Pero la suma de la S va desde 0 a infinito. Y ahora aquí cambió porque... ¿Por qué pasa? A ver. Para S igual a 0 pone S igual a 1. Porque en 0 es 1. Y entonces luego es en 2. Claro, es que... Claro, porque para S igual a 0 esto es 1. Entonces queda este primer término. Y así por el estilo. Vamos generando lo demás. ¿Ok? Entonces es correcto que la suma empieza desde S igual a 1. Entonces vemos esto, ahora esto. Esto que está aquí es esto, la integral de X a la N. Pero X es... Claro, es que... A ver... Yo nada más lo puse... Ah, bueno, es que yo lo estoy haciendo un poco más. Ok. Si G de N es esto, entonces esto es la función gamma. Ok, la función gamma es esto, porque es que aparece en el libro aparece la función gamma, aunque no lo vemos, pero aquí está, lo está poniendo así, ¿no? Y yo G de N es esto, S de X, y aquí es S de alfa. Ese S de alfa viene de aquí, y este S de X viene aquí, y está la X que teníamos anteriormente en la suma. La X ya está, X a la... ¿Perdón? X a la N. Aquí está. Lo único que cambiamos fue el 1 entre esta expresión, aquí está, por toda esta expresión. Entonces tenemos menos SX y luego más S alfa. Aquí está SX, aquí debe ser menos SX, no sé por qué, y luego más S alfa. A ver en el libro, ¿cómo lo tiene? SX. Ah, pero... A ver, ¿de dónde viene esa? Por definición, la gamma n más 1 es esto. Eso es por definición.
pero gamma, claro, es que está sustituyendo gamma n más 1 que tenemos aquí. La forma de esta expresión, de esta integral, tiene que ver con la gamma n más 1. Por eso es que la pone, entonces nada más tenemos esta y la S entre n más 1, que es la definición de la gamma, ¿no? Aquí lo tengo. Ahí está. Gamma n más 1 es S más 1 y todo esto. Y entonces, Gn que tiene esta forma, déjenme ver por qué Gn, por qué ¿de dónde viene el positivo? Algo, suma de S igual a 1. A lo mejor S de alfa. Bueno, a lo mejor hay un error que no, a ver, vamos a ver. Todo está en orden si S quedó menos SX más S alfa. Entonces, ¿por qué? No veo por qué es el positivo, aquí es negativo. A saber, aquí está claro, aquí utiliza esta definición. El valor máximo de alfa es 0. Está claro que la suma de 7, 14 siempre es convergente. Y gamma de n0, perdón, f de n0, es todo esto 1 entre s a la n más 1. Y esto es la función z de Riemann de n más 1. Ajá. Que es la suma de 1 hasta infinito de 1 entre s más 1. Eso no lo tiene puesto aquí, pero por definición de la función z de Riemann es 1 entre esa cantidad. Bueno, entonces, ahorita checamos ese signo porque no me está gustando. Que aquí aparezca, que no aparezca positivo aquí. El S alfa es positivo, pero el menos SX, ¿por qué es positivo y si aquí está negativo? Es lo único que estamos tratando de definir. Bueno, entonces, ahorita vemos eso. Usamos la ecuación 714 para n igual a 1 medio en 712A para el número de partículas. 712A usamos 1 medio que después de sustituir el factor en términos de TC, por medio de la ecuación 76 conduce al resultado 716. ¿Okay? Que es la ecuación implícita para mu en términos de T y N, la temperatura y el número, la densidad de partículas. 1, 7, 16. Ahora dice,
Para obtener mu explícitamente hay que invertir esta serie, lo cual haremos aquí por aproximaciones sucesivas solo para un par de términos explícitamente. Bueno. Ok. Bueno, entonces, vamos a ver cómo invertimos. Porque la alfa es la mu, es beta por mu, ¿no? Entonces aquí es S por alfa. Ok. 1 es igual a, desarrolla en series de Taylor esta suma. Para S igual a 1 es E a la alfa entre 1. E a la alfa entre S igual a 1 a la 3 medios es 1. Entonces E a la alfa más E a la 2 alfa entre 2 a la 3 medios, más E a la 3 alfa entre 3 a la 3 medios, más E a la 4 alfa entre 4 a la 3 medios. O sea, es lo que tiene aquí. 2 medios, 3 medios. O sea, el 2 con el 2, el 3 con el 3, el 4 con el 4, el 5 con el 5 van con la exponencial. En la primera aproximación, E a la alfa, o sea, quitamos todos los términos y nos quedamos con la primera aproximación. Entonces despejamos E a la alfa es 1 por 2.16 y factorizamos al revés. T es crítica entre T a la 3 medios. Hasta ahí vamos bien. La segunda aproximación es que nosotros lo que vamos a hacer es tomar la E a la alfa como segunda aproximación. Es considerar el primer término y el segundo. Pero, vamos a ver. Pero E a la alfa es T crítica entre T a la 3 medios y vamos a ver esto. O sea, lo que quiere es despejar la E a la alfa. A ver, vamos a ver. Esto es E al alfa. Si yo tomo E a la 2 alfa, puedo factorizar E a la alfa. Lo voy a hacer aquí. Y ahorita les muestro. Para tomar la segunda aproximación, esto es T entre TC a la 3 medios. 1 entre... Voy a poner aquí la función Z de Riemann de un medio para no... Y luego al alfa. Y lo otro va a ser lo mismo. T entre TC a la 3 medios. Z de Riemann un medio. Y luego pongo E a la alfa. Más E a la 2 alfa. 2 a la 3 medios. Más etcétera. Y lo que quiero es despejar E a la 3 medios. Bueno, entonces vamos a ver, esto es así. Por E a la alfa, por 1 más E a la alfa. 2, 3 medios. Y entonces esto es... Ok. Entonces, al revés. Ok. E a la alfa. E a la alfa. Es
1. Y sustituir por el valor de e a la alfa. Ok, déjame ver. Porque la siguiente va a ser la tarea, ¿eh? En el cúbico. Pero déjame ver, esto no creo que no lo tengo. Si lo tengo, déjame ver. ¿Por qué no? Claro. En la primera aproximación, agarré y copié lo que hizo el libro. Pero para la segunda aproximación, como lo tiene el libro, es lo que quiero hacer. Queremos llegar a esto. Segunda aproximación es sustituir, tomar en cuenta 1 igual a todo esto, igual a esto, hasta el segundo término. Pero de ahí tengo que despejar la e a la alfa, tomando en cuenta que ya sé que la primera aproximación me queda esto. Entonces vamos a ver. Si yo sustituyo esto aquí y luego a la alfa, si yo sustituyo esto aquí, entonces se va a cancelar, pero si se cancela, pues ya no tiene sentido cancelar el 2/3, este factor, si cancela este con este y me queda se va a cancelar. Y lo que no quiero es que se cancele. Entonces, e a la alfa, si factorizo e a la alfa, me va a quedar 1 más e a la alfa entre este. Y entonces, me va a quedar 1, esto de a la alfa, y a la alfa es, ok, 1 más, esta de a la alfa es phi de 1 medio, de criticar a 3 medios. Entonces, este debe ser e a la, sustituyo esto aquí, paso esto para allá, entonces está bien. Pero a la hora de multiplicar esto también. A ver, pongo de crítica a la 3 medios, psi de 1 medio es igual a e al alfa más e al alfa por e al alfa entre 2 a la 3 medios. Ahora, correcto. Paso multiplicando para allá. E a la alfa. Ok. Si es esto.
Ajá. Entonces queda 1 menos. Ok. Medios. 7 medios. Aquí T es mayor que T crítica, ¿verdad? Por lo tanto, T crítica entre T es menor que 1. Ok. Bueno, lo voy a poner más claro. Ya lo encontré. Tienen que hacer lo siguiente. Vamos a factorizar. Déjame tomar una hoja por allí. De la ecuación ya quedó claro que E a la alfa en la primera aproximación es quitarnos estos términos que están aquí. Nos va a quedar, la primera aproximación es que nos queda 1 es igual a la temperatura entre la temperatura. Aquí la T entre TC debe ser al revés. TC, bueno, aquí vamos a ponerlo claro para que fíjense bien, la temperatura es mayor que la temperatura crítica, ¿sale? Estamos en T mayor que T crítica. Eso es importante considerarlo porque es lo que está aquí. Aquí está. T es mayor que T crítica. Entonces, T crítica entre T es menor que 1. ¿De acuerdo? El cociente, porque T entre TC es positivo, pero aquí tenemos que expresar nuestras expresiones en términos de TC entre T para que sea menor que 1. Si no, la serie no va a converger. Ese es el primer punto. Entonces, cuando yo escriba la primera aproximación 1, que es igual a T entre TC a la 3 medios, voy a poner el 1 entre 2.612, 1 entre la función z de Riemann de un medio, multiplicado por E a la alfa. Voy a poner aquí primera aproximación. ¿Ok? Primera aproximación es esta. Y de ahí despejo la E al alfa, que va a ser la función z de Riemann de un medio, y pues pongo, como estoy despejando la T a la E a la alfa, me va a quedar esa expresión que es TC entre TC entre T elevado a la 3 medios. Ahí está, ¿no? O sea, de ahí, si yo nada más considero el primer término de la serie, de ahí despejo ya la alfa y se ve claramente que paso TC, este factor lo paso del lado izquierdo, me va a quedar al revés, TC entre T a la 3 medios. Y este es 1 entre la función z de Riemann, y entonces 1 entre la función z de Riemann multiplica aquí el z de Riemann por esto. ¿Ok? Bueno, entonces, por ese lado, no hay problema. Ahora vamos con el segundo. Y el segundo, lo voy a poner, segunda aproximación. A segunda aproximación. A segunda aproximación. Ahorita se los voy a mostrar. Tenemos, ok, 2 puntos. Voy a poner 1 es igual a T entre TC a la 3 medios por 1 entre la función z de Riemann de un medio. Y voy a poner E a la alfa más E a la 2 alfa a la 2 tercios, etcétera, etcétera, pero me quedo hasta el segundo término. Entonces voy a multiplicar del lado izquierdo, me va a quedar TC entre T a la 3 medios, y voy a factorizar E a la alfa
1 más e a la alfa entre 2 a 3 medios. Ok, voy a poner la aproximación aquí. Entonces, copien esta parte y ahorita que lo copien, ya continuamos, ¿eh? Les voy a, porque de tarea va a ser la tercera aproximación. Entonces, les voy a mostrar, déjenme nada más salir de esto, poner